como se ve en el capítulo, Martita se enfrenta, por un lado, al machismo de su padre, ¿no? O a una serie de, seguramente, ideas que su padre adquirió a lo largo de su trayectoria de vida, que le dicen, por ejemplo, que las mujeres no se pueden dedicar a la ingeniería porque eso, como utiliza una frase además de uso coloquial, ¿no? Y común, de que las mujeres que se manchan las manos se pueden volver machorras, dicen. Bueno, el machismo es una especie de actitud, una especie de creencia también, una especie de ideología, que básicamente la premisa básica sería pensar que lo masculino está por encima o es superior que lo femenino. Se manifiesta de manera muy cotidiana, ¿no? De manera en las cosas que hacemos día a día, ¿no? En las actitudes justo cotidianas, como pueden ser nuestra manera de hablar, nuestras ideas sobre qué pueden y qué no pueden hacer, o qué deben y qué no deben hacer las mujeres y los hombres inclusive, ¿no? Entonces se tiende a hablar de machismos cotidianos, o algunas personas los llaman micromachismos, que están, insisto, como más bien en nuestra habla cotidiana, en los chistes que se hacen de pronto, en las frases comunes, culturales que utilizamos, ¿no? Como lo que se dice a veces de cuál es el lugar apropiado para las mujeres, cuáles son las actividades apropiadas para las mujeres, o claro, si no maneja bien, tenía que ser mujer. Si bien, insisto, cada vez está más claro que no es correcto, por ejemplo, violentar a las mujeres y que eso se tiene que evitar, o que no podemos decidir sobre su manera de vestirse o su manera de actuar y de interactuar en el mundo, de todas maneras, con ese tipo de actitudes diarias, cotidianas, seguimos de alguna manera vigilando y hasta cierto punto castigando el hecho de que las mujeres decidan hacer ciertas cosas, vestirse de cierta forma, ocupar el espacio de ciertas maneras, etc. La solución a este tipo de problemas tiene que ver con tomar una conciencia colectivamente de que este machismo está ahí de alguna manera como contenido en nuestras formas, como decía, de interacción más cotidiana. Que los chistes no son solo chistes, digamos, que las frases de uso cotidiano no son solamente frases, sino que entrañan toda una manera de ver y entender el mundo, y aunque no nos demos cuenta, al decirlas, al participar de ese tipo de actividades, las estamos reproduciendo, las estamos manteniendo vivas. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso colectivamente y que entre todas y todos pues lo señalemos y lo evitemos. Sobre todo para un padre es importante que ellos eviten caer en este tipo de actitudes, primero que las identifiquen, ¿no? Y que entiendan por qué son machistas y por qué son negativas, ¿no? Y por qué vale la pena, insisto, sacarlas de nuestro repertorio de acción cotidiano, ¿no? Y que no las reproduzcamos constantemente, diariamente, ¿no?